La movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara es resultado de un complicado cóctel de factores que han impedido que pueda ordenarse y que fluya en forma armónica, a favor de un adecuado desarrollo de la ciudad. Aunque se han hecho avances considerables en materia de transporte público, con más líneas de tren ligero, sistemas BRT como el del macroperiférico y decenas de ciclovías, la cultura de movilidad en la metrópoli sigue apuntando hacia los traslados en vehículos particulares. Hemos tocado en varias ocasiones el tema de la movilidad aquí en Ruta 44, pero es importante hacer un análisis de las condiciones en que está el tráfico, la movilidad en la ciudad en estos momentos. Presento a mis invitados con mucho gusto, Adriana Inés Olivares González. Ella es responsable de la línea de investigación de movilidad y espacio público del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la Red Universitaria de la UDG. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mario Córdoba España, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la UDG. Mario, bienvenido. Gracias. Manuela Balbina Valentino Bonilla, ella es representante de los tecnológicos en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. Manuela, bienvenida. Muchas gracias. Y Héctor Camacho Hernández, vicepresidente del Colegio de Movilidad Urbana de Jalisco, también es académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en temas de urbanismo. Héctor, bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar del tema de la movilidad en Guadalajara, pero antes le quiero decir a mis invitados que asistan al programa de aniversario. Hoy Ruta 44 está cumpliendo 11 años de vida, 11 años al aire, esperemos que sigan muchos más. Bueno, comienzo contigo, Adriana. Me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción cada uno sobre el tema que vamos a abordar. Pues, Carlos, yo creo que un tema central es que no podemos entender la movilidad sin entender la ciudad y entender a la gente que habita la ciudad. Entonces es un triángulo que tenemos que entender muy bien para poder gestionar adecuadamente la movilidad y planear la ciudad. Entonces no podemos pensar en una sin pensar en la otra, y ese yo creo que es un problema importante que todavía se da en esta ciudad, y es un problema que no ha dejado avanzar a pesar de la inversión y a pesar de los proyectos que se han hecho. Realmente los indicadores no son muy buenos. Muy bien. Mario Córdoba, una primera intervención, por favor. Bueno, el tema cada vez es más complejo porque la ciudad está totalmente volcada, orientada al transporte individual motorizado. Y no obstante, las cosas que se han hecho en décadas anteriores y actualmente no han sido capaces de detener este crecimiento del parque vehicular. Ahorita hay más de 2,5 millones de automóviles circulando cotidianamente en la ciudad y pues ese es un dato muy grave. Y no obstante todas las acciones que se han venido haciendo, esto no ha sido capaz de bajar a los conductores de sus autos. Muy bien. Manuela, por favor, una primera intervención. Pues debemos de pensar que es triste la situación actual en cuestión del transporte público, ya que han avanzado los años, pero no han avanzado las mejorías hacia la ciudadanía en cuestión de transporte público, ya que casi como el Seguro Social, tenemos más personas, pero tenemos las mismas unidades y ya no es suficiente. Desafortunadamente está creciendo lo que son transportes irregulares, llámese mototaxis, combis, que no tienen nada de seguro y pues la gente los toma por necesidad. Claro, muy bien. Y Héctor, por favor, un primer apunte. Bueno, hay que entender que se ha experimentado un avance en bases normativas para establecer, digamos, reglas de conducta en el ámbito metropolitano, en la ciudad. Y en este contexto, la parte que tiene que ver con el acatamiento de la norma y el conocimiento de las reglas técnicas y en materia de diseño, en materia de hacer ciudad, luego se ha tomado un poquito a la ligera, quizá los actores que están tomando decisiones, quizá falta de preparación, etcétera. Pero yo creo que es importante en este momento establecer ya una línea de conducción para resolver precisamente los problemas que se han ido incrementando en el contexto metropolitano. Y uno de ellos es la generación de instrumentos que permitan
monitorear, visualizar el avance de la ciudad y los proyectos y las estrategias que en la materia se están dando. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar contigo, Adriana. Hace un momento hacías tú una primera intervención y hablabas que entender la movilidad no es un fenómeno solo, sino hay que ver 3 ángulos específicos. ¿Puedes ser más clara en este tema? Sí, mira, cuando modelamos la ciudad, intrínsecamente estamos diciéndole a la gente cómo se va a mover. Si nosotros proyectamos en las periferias urbanas fraccionamientos habitacionales, sin servicios, sin equipamientos, sin proximidades, evidentemente vamos a forzar a que esa población desarrolle sus actividades cotidianas fuera del lugar donde vive, fuera del municipio donde vive. Si nosotros hacemos un análisis de los tiempos de desplazamiento, por ejemplo, con la introducción de los sistemas de transporte masivo que se han desarrollado en los últimos años, quienes han bajado realmente sus tiempos de traslado son los habitantes del municipio de Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, los habitantes, por ejemplo, de Tlajomulco han incrementado sus tiempos de traslado. Entonces, eso quiere decir que importa mucho cómo modelemos la ciudad en términos de sus usos y de sus conexiones. Entonces, no podemos planificar el transporte si no planificamos paralelamente también la ciudad. Y también entender al ciudadano, porque la gente no va a dejar su automóvil si no tiene un sistema de transporte eficiente y cómodo, ¿no? Entonces, eficiente quiere decir que yo sé a qué horas va a pasar, sé cuánto tiempo va a ser en el desplazamiento y sé que los intercambios modales son fáciles y son amigables. Muy bien. Mario, la pregunta es, ¿realmente modelamos la ciudad? ¿La planeamos? No, bueno, en gabinete se hacen muchas cosas, ¿no? Y hay programas excelentes para ver la demanda y oferta de movilidad, muchas veces partiendo de datos equivocados o de estimaciones inadecuadas, ¿no? Pero la verdad es que todo esto que se ha hecho, tanto en materia de transporte público como en movilidad activa, ha sido insuficiente, Carlos, para detener el crecimiento vehicular. Este problema es mucho más complejo. La ciudad está regida por la especulación inmobiliaria y la gente que menos recursos tiene está expulsada a la periferia. Y es la que tiene peores condiciones de desplazamiento y de accesibilidad a sus sitios de trabajo, a las escuelas y a los lugares que habita. Ya lo explicó, se acaba de explicar en cuanto a los tiempos de traslado, ¿no? Entonces, me parece pues que la política pública no ha sido adecuada. Se sigue, tú ves actualmente los debates y las discusiones y las ofertas políticas de los nuevos dirigentes, de los que pretenden ser los nuevos dirigentes políticos, y reducen el problema a construir más líneas de transporte, a situaciones muy parciales, cuando el tema es mucho más complejo que eso. ¿Sí? Dicen que prolongan una línea y que con eso van a resolver el problema de congestionamiento vial de la avenida López Mateos, lo cual no es cierto. Entonces, seguimos en esa actitud política pragmática de ofrecer y de hacer cosas que finalmente no detienen el problema que tenemos del crecimiento vehicular. Muy bien, dice Mario Manoya que el problema básicamente es los vehículos, pero tú mencionabas que el tema del transporte público no ha sido lo eficiente para lograr que la gente deje el vehículo en casa, ¿es correcto? Es correcto. Desde la creación del observatorio hemos trabajado con lo que son sugerencias, recomendaciones hacia el transporte público. Desafortunadamente no se han cumplido al 100%. Entre las recomendaciones actuales y la creación de nuevas recomendaciones que se cumplieran, animarían más a las personas a bajarse del automóvil. ¿A qué voy con esto? Una mejora muy grande sería muy simple. Las personas adultos mayores, incluso uno estudiante con mochila, lo que sea, el tratar de subir al transporte público sin el escalón de cortesía es súper difícil.
Entonces, ¿cuántas madres de familia embarazadas, con niños y demás, quieren subir al transporte y el solo hecho de subirlo, dicen, no, mejor prefiero agarrar una motito o prefiero agarrar taxi, Uber, lo que sea? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si realmente se hiciera caso de las recomendaciones, una mínima parte de la población se animaría más a usar el transporte público. Parte de también otra mejoría muy grande sería el aumentar la frecuencia de paso, porque, por ejemplo, estará muy modernizado mi macroperiférico, pero desafortunadamente, súbanse en hora pico, no se puede. Y Héctor, tú mencionabas hace un momento el tema de las normas, de los reglamentos, etcétera. Yo quiero suponer que debe haber una norma técnica, por ejemplo, para un camión, ¿no? Antes de comprarse, ¿no? Sí, de hecho, hay normas a nivel federal generadas por la SEDATU. Recientemente se aprobó una que es la NOM 004, que habla de espacio público y está muy relacionado con la manera en la que la SEDATU observa cómo deben de ser las calles, cómo deben de ser las vías públicas, planteando una estrategia general. Y eso debe permear a los estados y a los municipios para establecer una homologación en cuanto a los criterios de cómo diseñar y cómo establecer. Sí hay normatividades, las hemos aprendido de los libros en la escuela, en la cual nos dicen que hay que tener cierta altura, escalones, llámese el NUPER o el JAM Bazán, las normas de criterios de diseño urbano, pero quedan en eso. Entonces, cuando nosotros accedemos a un espacio, al espacio público y queremos subir al camión, pues nos encontramos con la banqueta a una altura considerable del escalón del camión, y bueno, pues genera contrastes, ¿no?, muy serios, y la gente le batalla. Entonces se busca, pues, desde este punto de vista, establecer esa base de regulación, pero obviamente la norma general que se dio a nivel nacional con la Ley General de Movilidad, la Ley Nacional de Movilidad, y luego la que se estuvo calentando hace un par de años, la estatal, pues todavía carecen de instrumentos que regulen este tipo de condiciones que tienen que ver con el diseño urbano, con el diseño del espacio público. Claro. Lo que sí es importante resaltar es que pues ya ahora mismo las normas, tanto la 001 y la 002 de SEDATU, ya establecen a la calle como parte del espacio público y como parte del equipamiento también que tiene que ser atendido desde el punto de vista del diseño. Muy bien. Lo que decía hace un rato Mario, el tema del gabinete, todo está perfecto, pero en la vida real eso es otra historia. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Pese a que la oferta de unidades del transporte público ha crecido en los últimos 5 años, los traslados en autos particulares también se han incrementado. En 2018, existía un registro de que al menos un 30% de los desplazamientos por la zona metropolitana de Guadalajara eran realizados por medio de vehículos privados. Al concluir 2023, este porcentaje había aumentado hasta un 33%. Pese a que las proyecciones eran conseguir que bajara a un 27%. La compleja movilidad en Guadalajara es el tema que abordamos en Ruta 44. Adriana, tenemos una ciudad de 10, pero de 10 kilómetros por hora. Cada día la ciudad de Guadalajara es más lenta, y con los calores que se están viviendo, esto termina siendo un horno. Sí, yo voy a poner 2 o 3 ejemplos importantes sobre temas muy asociados a la movilidad. Los usos de suelo. Mientras sigamos concentrando todos los puestos de trabajo en el centro de la ciudad, la gente se va a seguir moviendo al centro de la ciudad.
Mientras no generemos usos mixtos en las periferias, no vamos a tener movilidades de proximidad, que son las que desarrollamos en nuestras actividades cotidianas, que no son ni laborales ni educativas, en nuestros entornos cercanos, para no usar el coche, para no utilizar un medio de transporte, sino más que el caminar. Entonces, los usos de suelo solamente, ¿no? Otro aspecto, la seguridad pública, ¿no? La seguridad vial. Si seguimos con problemas de seguridad pública, la gente se encapsula en su auto y se siente seguro. Y si no tenemos buenas infraestructuras para que la gente se mueva con seguridad, camine, se atraviese una calle, pues vamos a seguir teniendo accidentes. Entonces, esos aspectos tan simples que deben de ser modelados juntos con la movilidad y la ciudad, no se están trabajando integrados. Claro. Y ese es el problema. Y ahí tiene que haber mucha comunicación entre diferentes niveles de gobierno, entre municipios y gobierno estatal. Entonces, si no hay esa comunicación, digo, por más que se quiera, no la vemos. Aunque dicen que están muy colaborando y todo, no lo vemos en la calle. Claro, eso que tú planteas, de que, a ver si te entiendo, que buena parte de las áreas de trabajo se desplazaran a las orillas de la ciudad, para que la gente no tuviera que hacer grandes recorridos, ¿es correcto? Claro, se diseñaran nuevas centralidades de trabajo. Por eso hablabas del principio, que era importante entender el tema de la movilidad a partir de la gente. Así es. Entonces, ¿a dónde va la gente? Pues la gente sus desplazamientos largos los hace para trabajar o para ir a la escuela. Ir a la universidad. Si mi trabajo y donde están las mejores oportunidades, los mejores salarios, están en el municipio de Guadalajara, pues la gente se mueve al municipio de Guadalajara. Algo parecido a lo que tú estás planteando, que la decisión que tomó la UDG, por ejemplo, convertir los centros universitarios ya no temáticos, sino abiertos, para no tener que atravesar la ciudad de ingenierías. Eso es tremendamente bueno, porque generas centros educativos de educación universitaria en globales, todas las zonas de la ciudad. Entonces eso genera que cada centro tenga su cobertura, su área de cobertura. Muy bien. Mario, hace un momento hablabas tú de que las periferias albergaban a la gente de escasos recursos, el tema de movilidad, aunque hay un caso, López Mateos, que no necesariamente vive ahí gente de escasos recursos y enfrentan un problema gravísimo. Casi los 7 accesos carreteros de la ciudad, pero especialmente ese que mencionas, han servido como ejes de especulación y crecimiento urbano. Por eso me preocupa que ahora en los acuerdos del gobierno estatal con el gobierno federal esté pensando en ampliar la capacidad vial de López Mateos hasta las gasolineras Las Cuatas, porque todavía ahí hay un remanente entre áreas protegidas y no tanto, de 9,000 hectáreas para la urbanización. Es decir, con ese modelo de urbanización orientado al automóvil, lo único que van a producir son más automóviles. Entonces tú amplías la carretera, pues ya es una carretera prácticamente urbana, le das en principio más cabida a la circulación de más autos, aparentemente se ve más fluida, pero pasa el tiempo y se vuelve a congestionar. Entonces la solución no está por ahí. Es decir, se tiene que tener un criterio más integral, entrarle a conocer el problema desde la complejidad, no de la simplicidad, porque en este momento está abordado desde la simplicidad. Es un problema complejo y lo que se busca son soluciones simples, y son las que estamos viendo y las que dejan más réditos políticos. Vamos a construir una nueva línea. Efectista, vamos a comprar más autobuses, etcétera, etcétera, pero no detienen el crecimiento de los automóviles. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ya no crezcan más automóviles? Si somos 5 millones, poco más de 5.300.000 habitantes, 2,5 millones se están moviendo cotidianamente, al menos en su propio automóvil o camioneta. De hecho, hay más autos en Guadalajara proporcionalmente al número de habitantes que en la Ciudad de México. Claro, casi dos habitantes por auto. Y tenemos una tasa de motorización que supera la media nacional. Somos de las ciudades que más tiene automóviles por cada 1,000 habitantes. Claro. Manuela, de las recomendaciones que el observatorio le ha hecho a la autoridad, ¿qué otras recuerdas tú para que tratar de poner orden en este tema de la movilidad? Aparte del transporte público que mencionaban. Ok,
recuerdo, por ejemplo, una que emitimos como tecnológicos en cuestión de transporte de 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque gran concentración de personas, llámese trabajadores y estudiantes, no alcanzan un transporte público para moverse a sus centros de trabajo, a sus escuelas o bien retornar a sus hogares. ¿Qué se hizo en ese entonces? Se creó lo que era el búho nocturno. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo se retiró. ¿Por qué se retiró? Por inseguro. Que llámese las, ¿cómo se llama? Las paradas, asaltos, o bien durante el trayecto, etcétera. Y pues desafortunadamente para mí era un excelente proyecto y dejó de funcionar. Es un poco lo que dice Mario, integral, debiste haber mejorado la seguridad o acompañado el proyecto, etcétera. Sí. Eso. Pues ha habido muchas recomendaciones, por ejemplo, en cuestión de seguimiento a las víctimas del transporte público, que no debería de existir las víctimas, más sin embargo desafortunadamente existen. ¿Y qué pasa con ellas? La gran mayoría son olvidadas. Caso muy simple, ¿por qué se creó el observatorio? Por el caso de Prepa 10. Es correcto. Entonces, el caso de Botas, ¿no? Exactamente. Aún el transportista sigue proceso y ¿quién dice algo? Nadie. Otro aspecto también importante, y ahorita seguramente vamos a entrar al mismo, es la movilidad no motorizada. Las alternativas que se han propuesto con ciclovías y todo. También ustedes han propugnado por eso, ¿no? Exactamente. Dentro de nosotros está asociaciones como Mi Bici, Bici Blanca, perdón, y se ha procurado el seguimiento a que realmente los ciclistas tengan rutas seguras y que como personas no tenemos la conciencia de respetarlas. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Periférico, en Avenida Las Torres? Por evitar el tráfico, los motociclistas van esquivando los carros y más rápido, vámonos por la ciclovía. ¿Qué pasa en otros casos? Por ejemplo, las personas que van en auto, lo primero que dicen, ¿para qué hacen ciclovías si no son utilizadas? Claro. ¿Y qué dice el ciclista? Pues, por ejemplo, los que se quieren iniciar como ciclistas, pues dicen, mejor no agarro mi bici por el temor a ser atropellado. Muy bien. Héctor, hace un momento cuando empezamos el programa y en la cápsula inicial hablamos de un cóctel de factores en tema de la movilidad. Tenemos movilidad no motorizada y completa, el tema de las motocicletas también, que contribuye a este caos que vivimos. Sí, bueno, yo quiero hacer también un tema que nos hemos enfocado mucho sobre el área metropolitana de Guadalajara, pero no hay que olvidar que el interior del estado también tiene casi la misma problemática, ¿sí? Y sí, se ha incrementado el volumen de motociclistas. Del 2000 al 2024 se ha triplicado, si no es que más, el número de motocicletas que circulan hoy en día. En el tema de la movilidad activa, es decir, de la bicicleta que se utiliza pues casi en muchas ocasiones con fines recreativos, en otras habría que hacer una evaluación de qué tanto se utilizan con diferentes propósitos, y por otro lado la parte de la política pública que está generando ciertos aspectos o ciertas rutas de ciclistas sobre avenidas, sobre zonas que ya están casi colapsadas en tema de tráfico, con el propósito de bajar el uso del auto, pues ni se baja. Y sí, los ciclistas luego mejor se prefieren subirse a la banqueta. Los motociclistas utilizan esos espacios para circular, y los ciclistas se mezclan con el flujo peatonal. Bueno, hay ahorita un gran problema dentro de ese cóctel que comentabas, que bueno, de alguna manera tenemos que empezar a regular desde el punto de vista quizá un poco de la educación vial, ¿sí? Claro. De la educación que debemos tener como conductores de vehículo privado, como conductores de motocicleta o como ciclistas, incluso como peatones, ¿no? También los peatones, claro. Cruzamos la calle donde nos acomoda mejor, usamos el espacio público como nos acomoda mejor y realmente respetamos poco.
¿sí? Utilizamos las banquetas con la bicicleta. Entonces, hay una mezcla, un crisol ahí medio revuelto con estas variables que sí, insisto, yo hablé al principio de la norma, pues hay que empezar con la norma, pero también la norma tiene que ver con temas de educación, ¿sí? Con temas de educación, con temas de lograr hacer o entender que la gente pueda ocupar el espacio público con el debido respeto. Y ¿no? este tema de impulsar una educación vial tendría que ser o formar parte de las políticas públicas también. Por supuesto, y no nada más que fuera una situación punitiva, como actualmente se hace con algunos programas como Educavial, o que si te multo, vea este curso de educación vial y te bajo la tarifa, ¿no? Te hago un 50% de descuento, porque hiciste o violentaste toda esta normatividad. No se trata de eso, se trata de que efectivamente uno se apropie del espacio pues, de manera ordenada y de manera respetuosa, ¿no? El espacio público pues, es un derecho propio de la ciudad y como tal yo creo que tenemos que respetarlo, ¿no? Y la gente va a tomar los cursos para que le bajen la multa. Para que bajen la multa, no sí. por entender ni captar la esencia de la intención. Sí, bueno, sí hay casos en que pues sí uno llega a entender, porque no todos tenemos las mismas capacidades físicas. Hay gente que tiene capacidades diferentes, como personas que no ven o personas que tienen capacidad motriz, y obviamente esos son grupos vulnerables. Claro. Son grupos a atender desde el punto de vista precisamente también de las regulaciones y del espacio público. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara emplean cada vez más tiempo en sus traslados, debido al incremento del parque vehicular y a la carencia de un transporte público suficiente que permita a la gente dejar el auto en casa y trasladarse en sistemas colectivos. De acuerdo con estadísticas de la agrupación Jalisco Cómo Vamos, 1 de cada 10 encuestados reportó que tarda más de 2 horas en sus desplazamientos para actividades diarias. Y esta movilidad está relacionada con su capacidad económica. La compleja movilidad en Guadalajara es el tema que abordamos en Ruta 44. Adriana, ¿cuál sería una intervención integral al problema de movilidad? ¿Cuáles factores encuentras tú que hay que atender para que sea un manejo integral y no solamente con tiros al aire? Yo digo que primero tener datos que sean reales. Los datos reales se hacen haciendo estudios serios. Y a mí me preocupa que no se estén haciendo estudios serios y permanentes. Es decir, una ciudad que quiere incluir en su planeación la movilidad y los ciudadanos y el territorio, tiene que tener datos permanentes que le permitan ir orientando el rumbo. Un estudio, por ejemplo, Barcelona, su encuesta de movilidad cotidiana la hace cada año. Cada año. Entonces ellos tienen datos históricos que les permite ver cómo ha evolucionado, cuántos tiempos, y no solo levantan viajes laborales, sino también desplazamientos de ocio, desplazamientos de otro tipo, si son hombres, si son mujeres. O sea, tienen una muy buena encuesta. Y eso les ha permitido precisamente que sea una de las ciudades en donde uno se mueve más agradable, ¿no? Más rico en la ciudad. Porque está más planeado. Está más planeado. Si no tenemos en principio los datos, no solo en términos de movilidad, en términos también de la ciudad, y si no hay un control de la especulación, que eso es fundamental, ¿no? Porque la especulación significa que el dinero que invertimos en la infraestructura en la ciudad, el dinero público, las ganancias la obtienen el sector privado. Entonces, tenemos que equilibrar esas ganancias. También tiene que ganar la gente. Entonces, yo digo que un buen control de la especulación,
buenos estudios sobre el territorio y sobre la movilidad y buena capacidad técnica, interés de las autoridades y de los gobiernos para hacerlo. Muy bien, Mario, me llama la atención lo que menciona Adriana respecto a hacer buenos estudios. Quiero pensar, cuando veo tantos edificios, decenas de edificios en zonas como por ejemplo Andares, que está lleno, me pregunto si se hicieron estudios de movilidad antes de autorizar esos edificios. No, mira, ese caso. Recuerdo hace muchos años, en el antiguo Departamento de Planeación y Urbanización del Estado, Héctor conoce bien el caso, esa zona era un corporativo de edificios de cuando mucho 5 niveles, ¿sí? Que se los habían autorizado principalmente a los de año. Por arte de magia, como solía hacerlo el Departamento de Planeación y Urbanización del Estado, tan es así que el plan de ordenamiento que hubo en el 80 y tantos, haz de cuenta que llegó en manos de la Dirección de Operación de Planes, hizo lo contrario. Por eso nunca se logró ese plan. Aprobaron lo que ahora conocemos, ¿sí? Un conjunto de torres con altísimas, con una generación de la más alta plusvalía, dependiendo de una sola avenida, ¿no? Ahora acaban de abrir otra atrás, pero que también va a generar muchos problemas en los escurrimientos pluviales, ¿no? Y los problemas que hay ahorita de inundación que se dan en Patria, principalmente en el tramo de Acueducto y Avenida Américas, van a ser peores aún, ¿no? Y luego construimos centros comerciales dentro de cauces de ríos, como es el caso de Plaza Patria. Pues ese tipo de acciones y de irregularidades de delitos urbanos, se han venido cometiendo. ¿Por corrupción? En más de 50 años, Carlos. Claro. Entonces, la ciudad que tenemos hoy es el producto de eso. Ahora, respecto a los estudios que mencionaba Adriana, yo recuerdo haber visto aquí en Jalisco y en Guadalajara, en la zona metropolitana, muchos estudios que hicieron de origen y destino, para saber de dónde venía la gente y a dónde iba. Se hicieron muchos, pero luego no se aplicaron. Entonces no entiendo para qué haces un estudio si no lo aplicas. Mira, a mí me tocó hacer 2 estudios. Uno en el 2007, como consultor gané una licitación. Eran los tiempos de Emilio González como gobernador, algo así, ¿no? Hicimos el primer estudio, se llama Estudio Multimodal de Desplazamientos Urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Incluía todos los modos de transporte, porque ya antes se habían hecho otros estudios. Sí, lo que te digo. Incluso recuerdo un estudio que hizo el CEID junto con la Secretaría de Vialidad de aquel tiempo. Con Verdín. Que nada más fue para autos y para usuarios del transporte público, pero no captaban los viajes caminando, usando bicicleta o otros medios de transporte. Entonces es la primera vez que se hizo un estudio de esa naturaleza. Entonces, en aquel tiempo eran alrededor de 9.700.000 viajes diarios en un día laboral cotidiano. Y se cerró más o menos como a 10.000. Se hicieron las modelaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, 3 años después, hicimos un estudio de movilidad, el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada. El único en el país hasta este momento. Pero Mario, están bien los estudios, el tema es ¿qué aplicación tienen? Entonces, en este daba para todo el ordenamiento y la generación de un sistema integrado de transporte que hasta la fecha no tenemos. Claro. Y en el otro daba para el desarrollo de una ciudad caminable y de una ciclociudad con una red ciclista abundante que permitiera, y no acciones aisladas, que todavía tenemos una red ciclista poco conectada y que no necesariamente obedece a los orígenes y destinos que demandan los ciclistas. Manuela, precisamente eso te iba a preguntar. Por ejemplo, cuando vemos en Europa cómo funcionan las ciclovías, en ciudades como Múnich y otras más que son maravillosas, vemos que aquí en Guadalajara de repente hay una ciclovía que no lleva a ningún lado, no están interconectadas, como por ejemplo ocurre en Bogotá, donde sí hay redes de ciclovías, pero aquí no. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y además no le dan mantenimiento, además, ¿no? Exactamente. Podemos tomar Mi Bici, avanzamos 1, 2, 3 estaciones y de ahí pues te tienes que bajar para continuar tu ruta.
estudios que se han hecho, ¿dónde están? Bien lo dicen. Recuerdo que en el observatorio se lanzó una por parte del gobierno, un estudio que nos iba a arrojar X números, pero no hubo aplicación respecto a yo como estudiante necesito que llegue la bici pública al menos a mi centro universitario. Ahorita encontramos lo que es, se me viene a la mente porque por ahí circulo todos los días, Avenida de las Torres. Está muy bonita la ciclovía y todo, y está muy protegida. Protegida me refiero en las mañanas a que hay personas parando el tránsito para que pasen. Pero ojo, son ciclistas que están practicando para, no sé, me imagino, para París. Entonces, esa sección, digo, estaría genial que eso lo aplicaran, pero en toda la ciudad y la periferia. Claro, y luego encontramos ciclovías destrozadas también, ¿no? Ponen una especie de separadores, pero luego no les dan mantenimiento, ¿no? Es correcto. Podrán existir, las podrán poner y todo, y tal cual como lo mencionas, por X o Z se dañó, por un automóvil, por transporte público, lo que sea, y ahí quedó. Ahora, si un automovilista invade la zona dedicada del macroperiférico, del macrobús ese, hay una multa muy severa, además de 10,000 pesos, según sé. Pero si invades una ciclovía, pues no hay ninguna sanción. No sucede nada exacta. Tristemente no pasa nada. Y tendría que ser el mismo trato que se le dé también a esta vía que hizo la misma autoridad, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Sí, porque tanto derecho tiene el transporte público o bien su vialidad, como lo tiene el ciclista, y peor aún, el peatón. Claro. Porque al encontrarse dañado, al encontrarse invadido el carril de ciclovía, ¿qué es lo que hace? Como ya nos mencionaban, se saltan a la banqueta. Y también es algo que tenemos muy, pero muy abandonado, las banquetas. En días pasados tuve la visita de mi mamá y pues ya no sabíamos si era más seguro irnos por la calle, por donde debe de pasar el carro, que por la banqueta. Debería de existir también una regulación para emparejar todas al mismo nivel, para que nadie, yo mi cochera la haga a mi gusto, inclinada, etcétera. Eso nos da para otro programa, créanme, nada más hablar de banquetas. Héctor, tú que has estado muy, digamos, atento al tema de la norma, ya existe regulamiento y regulación sobre esos temas, ¿no? Sí, pero no se aplica. El asunto aquí es que luego es como muy arbitrario, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara aplica sus criterios. Claro. Zapopan aplica sus criterios. Tlaquepaque sus criterios. Y Tonalá, pues no sé si tienen criterios, o sea, para acabar pronto, ¿verdad? Claro. Realmente debemos entender que hay que homologar precisamente la función que tiene que ver con este problema del uso del espacio público, atendiendo, vuelvo a repetir, a todos estos, a las personas que nos decimos normales y a todos estos grupos vulnerables, que son pequeños, que son gente que tiene problemas visuales, etcétera, o que no oyen, en fin, y todo esto se daría a través precisamente de poder sentarnos con grupos tanto de colectivos, de observatorios, de investigadores y los profesionales que de alguna manera hemos trabajado en los temas de hacer y deshacer ciudad, ¿no? Para poder establecer ahora sí un marco normativo que permita que sea sencillo. Voy a dar un caso, por ejemplo, los cruces seguros. Los cruces seguros que se diseñan en Guadalajara son de un tipo, los que se diseñan en Zapopan son de otro tipo, y luego generan una cantidad de problemas porque sí cierran espacios para que el peatón circule con más seguridad, pero generan otro tipo de problemas, grandes colas, porque antes podrías girar a la derecha o a la izquierda, o tenías esos movimientos direccionales, y ahora no los tienes. ¿Por qué? Porque está uno tras otro. Entonces hay una continuidad de colas que tapan otras calles, y otras avenidas son tan largas que empiezan a generar conflictos, incluso en colonias que tradicionalmente no tenían problemas de este tipo de congestión. ¿Sí? Claro. Y obviamente hay que tomar en cuenta que pues cada auto genera una huella de carbono
bastante generosa, y tenerlos parados ahí un buen rato, pues también ya empieza a ser un problema de contaminación. Ese es otro tema también. Tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. En los últimos años, la red de ciclovías ha tenido un crecimiento importante en la ciudad. Paralelamente, el gobierno estatal ha impulsado un programa de empleo de bicicletas en algunas zonas de Guadalajara. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades de Sudamérica o de Europa, la zona metropolitana de Guadalajara carece de una red articulada de ciclovías que permitan trazar origen y destino. Aunado a lo anterior, destaca la falta de cultura vial, que provoca que automovilistas no acepten a las bicicletas como alternativa de movilidad. La compleja movilidad en Guadalajara, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, nuestro programa de aniversario, 11 años ya al aire. Vamos a las conclusiones como siempre. Comienzo contigo, Adriana, por favor. Yo quiero terminar con puntos positivos. Adelante. Entre esos puntos positivos me parece que el tema de la movilidad es un tema que está en la agenda pública, en todos los niveles, que eso es muy importante, que hay una fuerte participación ciudadana, el observatorio es un ejemplo, todos los colectivos que están trabajando, Mi Bici, que están unidos, etcétera. Y yo creo que ese es un punto muy positivo, ¿no? De hecho, yo creo que si la movilidad ciclista ha avanzado en el área metropolitana es gracias al esfuerzo de los colectivos. Entonces, ese es un punto positivo. Otro punto positivo me parece que es el IMEPLAN está tratando de hacer su trabajo, le falta un poco de experiencia, le falta un poco de yo creo que experiencia, ¿no? Pero hay cosas que han hecho bien. Por ejemplo, el tener una base de datos importante, ¿no? Libre, abierta. Hay cosas que se están haciendo. Los grandes fracasos, la ruta empresa, ¿no? Los empresarios del transporte siguen explotando a los trabajadores y esto no ha cambiado, o sea, es una mera simulación. Entonces, mientras esto no cambie, la forma en la que los trabajadores del transporte tratan conducen, no pueden trabajar 17 horas continuas, ¿no? Esto no es posible, ¿no? Es humanamente imposible. Entonces, eso también hay que resolverlo, son retos. El reto de que el Estado apoye en la redistribución de recursos humanos y materiales para que integralmente los municipios puedan trabajar en un modelo de ciudad igual para todos, un modelo incluyente, un modelo accesible, porque mientras esto no exista, vamos a tener capacidades muy diferentes en los municipios y no van a poder seguir el ritmo de Guadalajara o de Zapopan. Muy bien. Mario, por favor, tus conclusiones. Bueno, el gran reto, como empecé, termino. El gran reto es contener el crecimiento vertiginoso de los vehículos motorizados, ¿sí? Y para esto no es suficiente lo que se ha hecho. No ha sido suficiente para detener o contener la situación que actualmente tenemos. Y tan es probado que no ha servido, pues que sigue creciendo, ¿no? Y va a seguir creciendo, así hagas otra línea del metro, construyas más ciclovías, etcétera, etcétera. Es decir, el tema es más complejo, la solución es más compleja. Y la solución más compleja se puede atender bajo una filosofía de sostenibilidad, bajo un planteamiento de carácter integral. Es decir, sí, hay que darle preferencia a las personas, a los que utilizan los vehículos no motorizados. Hay que favorecer y ofrecer mejores alternativas de transportación pública, intermodal e integrada y con accesibilidad económica. Pero también
hay que gestionar mejor el tráfico con sistemas inteligentes de tráfico, hay que mejorar la vialidad bajo los preceptos de la movilidad, de calles compartidas, etcétera. Hay que pensar en la logística de la distribución de bienes y servicios, que está abandonado en la ciudad. Un mercado de abastos en el centro de la ciudad. Exacto, hay que pensar en resolver los problemas de educación vial, de educación hacia la movilidad urbana sustentable y de la incapacidad de regulación de las autoridades. Y todo el marco, todo el aparato institucional, político y técnico, más todas las leyes, reglamentos, normas que se han utilizado, cada administración llega y las modifica y las hace a su manera. Entonces, hay que revisarlas con respecto al paradigma de la sostenibilidad urbana. Es decir, lo que tenemos es congruente con lo que queremos, y si no, hay que adaptarlo y modificarlo. Ahora, la capacidad regulatoria del Estado está rebasada en muchos aspectos. Es incapaz de vigilar, y lo hace esporádicamente, que los reglamentos y las normas se cumplan. Claro. Lo hace de una forma muy selectiva. Incluso quienes las violan ya saben cuándo va a suceder y si van a hacer un dispositivo para ver si que los vehículos no tengan vidrios polarizados, que los motociclistas estén circulando adecuadamente. Ellos ya saben que va a durar una semana, 2 semanas y luego desaparece. Desaparece el tema. Muy bien, Manuela, por favor, tus conclusiones. Mi conclusión muy sencilla. Apostarle al transporte público sí o sí. Apostarle a que sea de manera masiva, apostarle a que sea seguro, dar las condiciones necesarias para que la gente se desplace, sí, a su lugar de trabajo, a su centro de estudios, a diversión, lo que sea, porque, bueno, en días pasados me tocó ver, yo fácilmente creo que un niño de 12, 11 años manejando un mototaxi y su única obligación, usar un chaleco antirreflejante. Entonces, ¿qué seguridad es esa para las personas que circulan? 2 personas al lado del conductor y 3 atrás o 4. Entonces, pensar en la ciudadanía y generar las condiciones de trabajo óptimas para que los que manejan el transporte público se sientan cómodos, se sientan seguros. La persona que me lleva a la universidad donde trabajo, me estaba comentando que ya llevaba 3 días trabajando desde la ruta la maneja 6 de la mañana a 10 de la noche, pero que tiene que salir desde las 4 de la mañana de su domicilio, entonces queda dormido. Nos está poniendo en riesgo por no tener las condiciones de trabajo justas. Claro. Incluso el mismo vehículo de mototaxi es totalmente inseguro. Sí, y surgen por la ineficiencia del servicio de transporte público. La gente, como puede, se agarra, volando, o sea, altas velocidades. Muy bien. Héctor, por favor, tus conclusiones. Bueno, ante el desafío que tenemos en materia de movilidad, bueno, ya vemos que históricamente nos movemos como podemos, ¿sí? Pero la tecnología pues ha enriquecido y ha acercado las ciudades y dentro de las ciudades los lugares. Pero hay una alternativa que quizá se manejó en algún tiempo que tenía que ver la manera de estructurar la ciudad. Y estructurar la ciudad era generar espacios que pudieran tener todos los servicios, una relación espacial. Estamos hablando del barrio, del distrito, de espacios que estaban totalmente estructurados y permitían tener precisamente traslados más cortos, porque la gente no se iba a lugares más lejanos porque tenía todo ahí cerca, ¿no? Entonces, reestructurar la ciudad desde el punto de vista del barrio, del distrito, con todos los servicios, con posibilidades de trabajo dentro de un marco de sostenibilidad, de sustentabilidad o sostenibilidad no solamente ambiental, ¿sí?, sino también financiera, económica. Entonces, generar centros de trabajo, industria, equipamientos, servicios dentro de un espacio. Y comentabas hace rato de las ciudades 10, ¿no? Hay que hacer las ciudades 15 o ciudades 30, pero con todo ahí. Dicen que la ciudad más limpia es la que se barre mucho o la que no se barre, ¿verdad?
La que no se ensucia. La que no se ensucia. Entonces, desde este punto, cuando hacemos, logremos una ciudad que tenga una menor movilidad urbana, ¿sí? Vamos a tener mejores condiciones de vida, quizá con mejores también relaciones de bienestar y ambientalmente más sustentables. Entre menos nos movamos en los grandes desplazamientos o movimientos pendulares que se generan, porque el trabajo está en El Salto y la vivienda está acá en Valle de los Molinos, pues entonces todo lo que tenemos que generar de infraestructura en ese trayecto y la pérdida de horas, hombre, solamente por estar arriba sentado, ya sea en el auto, en el camión, bueno, ya no digo ni en bicicleta porque no llegan, ¿sí? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor. Miren, me parece que nos hemos quedado cortos. Hay muchos temas todavía que abordar, así que quiero comprometerlos a que hagamos otro programa. Estoy pensando en hablar específicamente de los mototaxis, del transporte público, que lo revisemos, de los servicios de plataforma, del transporte que existe. La ciudad de los 15 minutos. Y a ver la ciudad de los 15 minutos que también que prometieron famosa, también. ¿no? Que es un eslogan, ¿verdad? Es un eslogan. Existió desde Siempre existió. desde hace muchos años. Pero ahora, como lo dijo un Pero lo colombiano de revisamos a ver si es posible una ciudad de 15 minutos. Por lo pronto, Héctor, muchas gracias. Manuela, muchas gracias. Gusto, Mario, Félix. muchas gracias. Con mucho gusto. Y Adriana, muchas gracias. A ti, Carlos. Pero sobre todo usted, muchas gracias. Hasta la próxima.